80. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado a esta hora, Joel García, es abogado, especialista en Derecho Penal, profesor universitario y defensor de derechos humanos. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muy buenas tardes a toda la gran sintonía de RCR. Gracias por atendernos como siempre y mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa a esta hora, que tiene que ver, entre otras cosas, con los avances de la investigación sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional y lo que va a ocurrir en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también con sendos informes sobre nuestro país. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal, doctor? Lo escuchamos. Bueno, piense que este mes de marzo es bastante interesante en materia de derechos humanos y para el caso de Venezuela más aún. La respuesta es lo que la Cancillería venezolana ha hecho al emitir ese comunicado tratando de desacreditar a la Corte Penal Internacional y a su Fiscalía. No es más que, como hacen ellos siempre, dar un paso al frente pensando en lo que le va a venir. En este mes de marzo se va a dar la expresión oral pues del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como la misión de determinación de hechos, hará su presentación del informe oralmente. Y sabemos que el gobierno venezolano tenía plazo para contestar a las observaciones de la Corte Penal Internacional y lo que hizo fue dilatar el envío de la información, alegando cuestiones que sabemos que son técnicas o tácticas dilatorias, porque muy bien sabe que tenía que hacerlo en el idioma en que trabaja la Corte, que es el idioma inglés o en francés, y sin embargo, bueno, le concedieron la prórroga, pero esa prórroga igualito se va a vencer y ya nada va a ir hacia atrás. Yo confío mucho y tengo la expectativa de que los informes, tanto de la misión de determinación de hechos como el del Alto Comisionado, va a revelar una vez más lo que sucede en Venezuela y en las actuaciones preliminares le va a dar la autorización al fiscal Karim Khan para que inicie de una vez por toda la investigación sobre el caso Venezuela 1. Yo le pregunto sobre los avances en materia de participación de las víctimas, doctor. Da la impresión que, producto del desconocimiento, no hay tantas personas en la lista de aquellos que han llenado el formulario que puso a disposición la Fiscalía para hacerse parte del proceso. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, quizás muchas personas por temor, a pesar de que es de forma anónima, o sea, anónima en el sentido que solamente la sala de cuestiones preliminares se va a enterar de quienes hicieron ese formulario, quizás por ese temor, quizás por desconocimiento, no son la cantidad de personas que uno espera. Sin embargo, hay una gran cantidad, y creo que más de 400, 500 personas que han hecho ello. Y para que se pueda visualizar uno de los delitos establecidos en el Estatuto de Roma, no hace falta que sea un número grande, sino que se pueda demostrar la forma sistemática y generalizada y de ataque hacia un sector. Y eso está más que comprobado en los casos que se han presentado allí y que ellos mismos han dicho que la muestra arroja que sí es posible que se hayan cometido esos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sobre los informes del Alto Comisionado y de la misión de determinación de los hechos, ¿qué expectativa tiene usted? Eso, entiendo, serán presentados entre el 21 y 22 de marzo, me parece, doctor. Lo escuchamos. Efectivamente, en fecha 21 y 22 de marzo se han presentado ese informe. Sabemos que las declaraciones que pudiera dar el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene un tanto de diplomacia, ¿ok? Y la diplomacia hay que leerla entre líneas, quizás no venga o no sea con un vocabulario que quizás todos querramos escuchar, pero
estoy casi seguro que va a decir lo que él vio aquí, lo que pudo escuchar de parte de las víctimas, de la sociedad civil, y así lo va a decir. Y la misión de determinación de hecho, bueno, que sí, en verdad, ha dicho con todas las letras y con la forma que se ha de señalar lo que sucede en Venezuela. Yo tengo muy buenas expectativas de que va a quedar otra vez desnudo la falsa democracia que tenemos en Venezuela y que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Ahora, sobre el avance de casos concretos, doctor, que puede compartir con nosotros, sobre todo, digamos, la situación de algunos de sus defendidos. Lo escuchamos. Mire, los presos políticos en general, y para no particularizar en los casos que yo puedo llevar, es común. Es una detención preventiva que se convierte en esa condena que la decide su libertad o no es un juez, sino alguien del Poder Ejecutivo. Vemos el caso, por ejemplo, de Roland Carreño, 2 años, 4 meses, y sigue estando allí en juicio, a pesar de que el juez se puede percatar de que hay una total incoherencia entre los testimonios de los funcionarios. Vemos el caso como el magnicidio frustrado, que se sentenció en agosto, el 5 de agosto del año 2022, y hasta la presente fecha la defensa no cuenta con copia de la sentencia definitiva de ese caso. Vemos cómo están acelerando los planes de congestionamiento conocidos como Plan Callapa ahorita en las cárceles, porque el hacinamiento es tan grande que van a empezar a liberar personas, pero no presos políticos, sino presos comunes, porque en esas condiciones Venezuela sigue estando de último lugar en las condiciones que deben reunir un centro penitenciario y el tratamiento que se le da a un recluso. Venezuela no ha cambiado nada, lo único cambiado es nombre de leyes o quizás un artículo, otro artículo, pero en la realidad, en lo fáctico, no cambia nada. Reformas para no cambiar nada. Ahora, decía Mari Carreño, hermana del periodista, que el caso está estancado y agregaba más. Ya no sabemos qué pensar y qué hacer. ¿Qué puede decirnos, doctor? Bueno, nosotros estamos en la fase de juicio. Este juicio que estamos celebrando lo comenzamos el 16 de enero del presente año, porque esta es la 4ª vez que iniciamos este juicio. Hemos tenido como aproximadamente 4 audiencias o 5, donde hemos venido evacuando los órganos de prueba, es decir, los funcionarios y expertos que actuaron en ese caso. Para el día lunes, tuvimos el miércoles pasado audiencia, salimos a alta hora de la noche, y para este lunes está programada la continuación de ese juicio. Si seguimos a este ritmo, yo pienso que el mes de marzo nosotros pudiéramos tener el resultado, las conclusiones de ese juicio. Pero no nos vaya a pasar como en veces anteriores, que a medida que íbamos avanzando, después se interrumpe y retrocedemos a cero nuevamente. Y es una manera de mantener preso a una persona y haciendo el simulacro que se está juzgando, pero verdaderamente lo que hay es una apariencia de juzgamiento, porque al interrumpirse no hay voluntad de que esa persona sea juzgada en buen derecho. Ahora, si eso sucede, sabemos que Roland Carreño tiene que salir en libertad plena, porque no podrán nunca demostrar la participación de Roland Carreño en esos 4 delitos que la acusan. Doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en general, con esto de la ley antisociedad o anti-ONG, que figura, por cierto, ya en el informe sobre Venezuela de la Corte Penal Internacional. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué expectativa tiene usted si efectivamente al final comienza su aplicación y nos ubica un escenario tan parecido al de Nicaragua? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 conversando con el doctor Joel García, y yo le dejo una inquietud, doctor, sobre la ley antisociedad o anti-ONG. Lo hemos conversado con otros defensores de derechos humanos. Podría encuadrarse en la investigación, de hecho figura en el informe ya sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional, porque uno de los delitos, hay que recordar, es el de persecución por razones políticas. Lo escuchamos. Sí, precisamente ahí el gobierno acaba de demostrar pues que hay una persecución hacia un sector de la población venezolana, en este caso hacia la sociedad civil, que no es adepta a la forma de gobierno que nos rige. Esta ley, que fue aprobada en primera discusión, estamos a la espera de la segunda discusión, que no se ha realizado. Y no se ha realizado quizás por las voces que de la Corte Penal y muchas organizaciones de derechos humanos han adelantado. Porque verdaderamente esto sería la copia al carbón de lo que está sucediendo en Nicaragua, y es una forma de amordazar a todas las personas que pertenecen a esas asociaciones, organizaciones y a la sociedad civil, porque el derecho de asociación quedaría echado por tierra. Esperemos que piensen bien lo que están haciendo y no hagan la discusión de esta ley en la segunda oportunidad para aprobar artículo por artículo, porque de entrar en vigencia esta ley prácticamente estamos a merced de esta forma de gobierno, porque sabemos que la sociedad civil organizada a través de la ONG es la que ha dado a conocer mayormente al mundo y a los organismos internacionales en materia de derechos humanos sobre la situación real de Venezuela. La situación de los derechos humanos en Venezuela no ha cambiado para nada. Venezuela se sigue torturando, se sigue haciendo desapariciones forzadas, las condiciones de reclusión de las personas que están sometidos bajo la custodia del gobierno son paupérrimas, no hay salubridad, las personas mueren por falta de alimentación, por enfermedades. La situación de nosotros es grave, y eso es en la materia penal, pero si nos vamos a los hospitales, si nos vamos a las escuelas, es una situación muy difícil la que está afrontando el venezolano, a pesar de esa burbuja de restaurantes, de edificios, de tiendas, que aparenta ver la vida como normal, pero cuando en realidad sabemos que en Venezuela no es nada normal, porque el salario no alcanza para comer. El bolívar quedó como un símbolo patrio nada más, como un símbolo que está allí, pero sabemos que no tiene poder adquisitivo alguno, y la situación es cada día más
más difícil para el venezolano de a pie. Bueno, de hecho, varias ONG han advertido que esta ley vendría a legalizar el patrón existente de amenazas, hostigamientos, criminalización, ataques y detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, confiscación de equipos y agresiones físicas contra cualquier voz disidente. ¿Opina usted lo mismo, doctor? Mire, el problema está, fíjese bien, pudiera existir, la Asamblea Nacional pudiera hacer esa ley, pudiera decretar esa ley, pero si en Venezuela en verdad tuviésemos instituciones, y cuando digo instituciones me refiero al Tribunal Supremo de Justicia, que cuando le llegara a consulta esa ley, la pudiera vetar, ¿verdad? No pudiera declarar inconstitucional, no tuviera problema. Si tuviésemos un Ministerio Público que trabajara apegado a la ley, si tuviésemos unos jueces que cuando estén en presencia de una violación flagrante de un derecho fundamental, a una detención arbitraria, dictara lo que la Constitución y la ley le dice, que son la nulidad y la averiguación en contra de las personas o funcionarios que lo hicieron, no hubiese problema. Porque la separación de poderes precisamente es para eso, para que haya un balance de pesos y contrapesos, que se controlen uno a los otros, pero es que en Venezuela no tenemos esa separación de poderes, y ese es el temor de aprobarse. No hay una sala constitucional que pueda vetar esa ley, no hay un poder ejecutivo que lo pudiera hacer, que tampoco pudiera vetarla, en consecuencia estamos a merced de lo que allí se haga, porque no tenemos un poder judicial que controle al control y un ministerio público que investigue lo que debe investigar. Ese es el grave problema, porque si las instituciones funcionaran, no importara que la Asamblea aprobara esa ley, porque no pasara el tamiz del Poder Ejecutivo ni pasara el tamiz del Poder Judicial. Ahora, doctor, yo insisto con esto. Algunos defensores de derechos humanos han coincidido en asegurar que podríamos estar frente a un escenario como el de Nicaragua. ¿Usted piensa que es así o no? Lo escuchamos. Mire, en Venezuela ya tenemos antecedentes de decir, eso pasa ya, pero en Venezuela no. Venezuela es distinto, en Venezuela no va a pasar lo que pasaba en otras latitudes, como acuerdo los balseros, etcétera, y en Venezuela ha pasado. Y si comienzan con esta ley y empiezan a anular o quitar la vigencia a estas ONG, vamos camino a Nicaragua, vamos camino a eso. No tengo ninguna duda de que la intención es esa, y de esta forma de gobierno podemos esperar cualquier cosa, pero nada bueno. Nos llama la atención porque recientemente, doctor, la ONU, en un informe del grupo de expertos de derechos humanos, señaló que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad. Bueno, yo le pediría un comentario porque algo similar pasa en Venezuela. La diferencia entre ambos países es que el nuestro es signatario del Estatuto de Roma y por lo tanto hay investigación abierta ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, en Nicaragua ha sido más abierta la persecución hacia las organizaciones no gubernamentales. Han aplicado la pena de extrañamiento a ciudadanos nicaragüenses que lo han enviado a otros países, han quitado nacionalidades, han hecho una serie de barbaries que en Venezuela en mínima expresión lo han hecho. Venezuela, acabamos de ver el caso de Rodríguez Torres, que tuvo que ir a parar a España. Tenemos casos como el de Víctor Fernández, tenemos otros casos donde están aplicando la pena de extrañamiento. Todavía no han quitado la nacionalidad a nadie, pero pudiera ser. En el caso venezolano, a pesar de que somos signatarios del Estatuto de Roma, a pesar de que hace poco formamos parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se ha cometido todo esto. Entonces, imagínese usted que a pesar de que formamos parte de esas instituciones, se comete. Nosotros fácilmente pudiéramos llegar a la situación de Nicaragua y ellos se ven en la situación de que puedan perder el poder, o la situación de que saben que la Corte Penal Internacional lo va a perseguir si salen de Venezuela. Ellos pudieran, para mantener ese poder, hacer todo lo que sea para así no perderlo, y aun cuando se atrincheren dentro de Venezuela, nosotros podemos sufrir consecuencias muy graves. Doctor Joel García, ¿cómo ve usted este año 2023 y sobre todo 2024, si hay elecciones presidenciales en materia de derechos humanos? Es difícil decirlo, pero
a la luz de los antecedentes y las declaraciones que hemos escuchado, sobre todo de dirigentes del oficialismo descalificando a los precandidatos de cara a la primaria de la oposición. Lo escuchamos. Sí, mire, en materia de derechos humanos, yo creo que los organismos internacionales nos van a dar a conocer una vez más lo que sucede en Venezuela. Venezuela no ha cambiado nada, en Venezuela se siguen cometiendo esas violaciones. Desde el punto de vista del aspecto político, yo veo esto muy complicado. Yo veo que esa unidad que tanto aspiramos, que no es una unidad de que pensemos igual, pero sí debería haber una unidad de propósito, ¿no? Es lo que se pide. Sin embargo, vemos cómo se descalifican unos a los otros. Estoy hablando del sector opositor, aunado a los agentes del gobierno que ya también descalifican. Ya hay personas que están inhabilitadas cuando sabemos que la inhabilitación política es una causa, como es una pena accesoria de una pena principal, que sería una pena penal, pero aquí no se acoge eso. Yo veo este escenario político bastante enredado por ahora, porque no se ponen de acuerdo, no hay unidad de propósito cuando lo que se quiere es llegar a la democracia, pero pareciera que en Venezuela todos quieren ser líderes de la oposición y no quisieran cambiar de la forma de gobierno. Entonces, yo veo que por ahora no tenemos nada definido, lo veo muy muy triste y enrarecido el aspecto político en Venezuela. Doctor Joel García, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Defensor de derechos humanos, profesor universitario, conoce perfectamente el tema que debatimos en esta parte del programa. Vamos a la pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCN 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos a Arnoldo Gabaldón y su lucha contra el paludismo. En 1961, Venezuela logró un triunfo en el área de la salud pública. Un dictamen de la Organización Mundial de la Salud declaraba a Venezuela como el primer país de la región en erradicar el paludismo de su territorio. Arnoldo Gabaldón, médico trujillano, parasitólogo y epidemiólogo, fue el protagonista de esta maravillosa hazaña. El paludismo o malaria, infección parasitaria transmitida por la picada de un mosquito, había diezmado por tantos años a la población venezolana que era el responsable de la tasa negativa que caracterizó el crecimiento del país a principios del siglo XX. Gabaldón observó en estudios realizados por más de 20 años que la intensidad del paludismo era proporcional al número de picadas del mosquito dentro de la casa. La clave estaba entonces en disminuir las poblaciones del insecto para así disminuir la tasa reproductiva de la enfermedad, algo que se logró con el rociamiento periódico con DDT, la mejora de la vivienda y el manejo de las aguas usadas como criaderos naturales del mosquito. El principio del control del paludismo aún sigue vigente mientras los países progresan con nuevas tecnologías hacia su definitiva eliminación.
Por contraste, esta enfermedad avanza nuevamente por todo el territorio venezolano ante la mirada indiferente del Estado. Ante la ausencia de políticas efectivas de salud, urge rescatar los valores éticos que acompañaron y guiaron al doctor Antonio Gabaldón, científico, educador, pero ante todo, ciudadano ejemplar, en su lucha exitosa contra el paludismo en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos al embajador Milos Alcalá, que fue embajador de Venezuela de Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra. Contento de estar en tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con las relaciones internacionales de nuestro país. Inicio a partir de lo que está ocurriendo en materia diplomática. El embajador de la Unión Europea en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, aseguró desde el Estado Zulia que no descartan revisar las sanciones personales contra funcionarios en nuestro país. ¿Cómo lo interpreta usted? Lo escuchamos. Bueno, lo que varios embajadores también de los miembros de la Unión Europea han señalado, que mientras no haya una visión clara de cumplimiento de los compromisos internacionales, la situación continuará tal como está en cuanto a las sanciones, y la otra son sanciones a personas que han violado los derechos humanos o que han estado envueltos en corrupción o en tráfico de estupefacientes, de manera que eso no tiene nada que ver con los argumentos de que la crisis económica y social que se vive es debido a las sanciones, en el caso ciertamente de la Unión Europea. Ahora, ¿qué ha cambiado, embajador? Porque sobre todo en este mes de marzo, Venezuela probablemente será sometida al escrutinio público, no solo por la investigación ante la Corte Penal Internacional, sino la presentación de sendos informes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, sin duda alguna. O sea, que la situación sigue en el sendero de una fotografía de la realidad de lo que está pasando. Y por más ataques que se den contra el fiscal de la Corte Penal Internacional, por más negativa que se quiera realizar, los cursos siguen su camino y cada vez va quedando evidenciada el aislamiento a nivel internacional, a pesar de que quieren dar la imagen de que todo ha cambiado, de que Venezuela se recupera económicamente, de que a nivel internacional hay un reconocimiento, cuando vemos situaciones como las que acaba de reiterar el presidente Biden de los Estados Unidos, en donde ratifica la posición de Obama y ratifica especialmente la posición de Trump, del presidente Trump, señalando que Venezuela es una amenaza para la seguridad de la región. Ahora, también en Estados Unidos evalúan relajar, digamos, algunas sanciones, incluso un intercambio de presos políticos norteamericanos por el propio Alex Saab. Algo está cambiando, embajador, ¿no cree usted? Y de ser así, ¿a qué se debe? Lo escuchamos. Bueno, mira, yo comenzaría destacando lo siguiente: la posición que hay en América Latina ha llevado a la administración de los Estados Unidos y otros países a ver la importancia de lo que se está sucediendo en América Latina, con países tan importantes como Brasil, como México, como Chile, que han tenido una evolución. Pero al mismo tiempo, esa situación queda muy clara en otros países como son Venezuela, Nicaragua, Cuba, en donde hay una claridad sobre lo que está sucediendo. Ahora, es evidente que si dentro del escenario venezolano hay una serie de importantes partidos que están dialogando con el gobierno, sea en México, sea a través de tratativas directas, algunos países dirán, bueno, si hay una mesa en México en donde se negocia oposición y gobierno, ¿por qué no van a buscar también algunos mecanismos? Ahora, sobre la situación de Alex Saab, ciertamente un influyente medio ha señalado esa posibilidad.
habría que verla. Yo creo que sería una situación muy difícil, sobre todo lo que ha significado toda una campaña feroz en contra de los Estados Unidos, y creo que la administración Biden quedaría muy mal si efectivamente cede a un tema al cual han dedicado unos esfuerzos muy claros y con una serie de pruebas que han destacado su situación. Por otra parte, es un tema jurídico. Es verdad que han habido casos en donde ellos han negociado, pero ya eran sentencias firmes, como el caso de los llamados narcosobrinos, ¿no? En donde evidentemente es una situación muy difícil a la situación del ex-SAB que está siendo juzgado. En todo caso, eso va a depender mucho de la sensibilidad o no que tenga el Departamento de Estado y las autoridades americanas. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad y al regreso quiero dedicar el espacio, si me permite, a lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania y el acercamiento de Venezuela a Rusia. Lo uno con lo que venimos conversando, da la impresión que a Occidente, Estados Unidos, Unión Europea, esto no les preocupa. La pregunta que yo le haría es ¿qué tan lejos llega esta relación? Al regreso, si me permite, embajador, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. De acuerdo. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Pretty Woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó.
cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con el embajador Milos Alcalá, quien fue embajador de Venezuela ante varios destinos, y yo le dejaba una inquietud, hablando de la situación en Ucrania, que ha provocado una coalición internacional de Occidente, los países de la OTAN, y quienes que no forman parte de la organización, para hacer frente a esta situación, el impacto que puede tener para Venezuela el acercamiento con Rusia, embajador, sobre todo luego de la visita a nuestro país de Nikolai Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, y posiblemente el arribo del canciller Sergei Lavrov, quien anunció visita a varios países de América Latina. Lo escuchamos. Sí, el tema tiene que referencia con lo que señalaba antes, la declaración reciente del presidente Biden de declarar a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional, tiene mucho que ver con este acercamiento o reencuentro de Rusia con aliados incondicionales que hay en América Latina. Rusia ha quedado muy mal parada en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde no solamente los países de la OTAN, los países aliados de la OTAN, Japón, Australia, sino también los países del tercer mundo han rechazado la intervención militar rusa en Ucrania de manera categórica, por otras razones y con otros argumentos, pero ciertamente un rechazo a la intervención militar. Entonces, la visita de altos funcionarios de inteligencia y de seguridad, no solamente en Venezuela, sino en Cuba y en Nicaragua, muestra que Rusia está queriendo buscar aliados para enfrentar a los Estados Unidos en su propio patio, en su propia región. Y veo que es un juego peligroso el que Venezuela pueda sumarse a una relación extracontinental, sobre todo con un país que ha intervenido militarmente, cuyo rechazo por la destrucción, el genocidio que se está produciendo, no puede ser aceptado por ningún país. Ahora, ciertamente esto presenta una preocupación, ya que muchos de los gobiernos de izquierda en América Latina rechazan y han criticado estas posiciones rusas, y sería grave que Venezuela se presente como un aliado de Rusia en estos momentos tan graves para la paz y la estabilidad mundial. Bueno, usted lo pone como en condicional, embajador, y la verdad es que es un hecho. Incluso Nicolás Maduro escribió en su cuenta en Twitter: recibimos en el Palacio de Miraflores la grata visita de Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Revisamos los diferentes niveles de cooperación que mantiene nuestra nación en pro del desarrollo compartido. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, en primer lugar, la desmedida recepción que tuvo en el Palacio de Miraflores por el jefe de Estado, por el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, altísimos funcionarios del gobierno recibido como si fuera un jefe de Estado, y lo que es el jefe del espionaje y de la inteligencia rusa, ¿no? Es decir, el tratamiento prácticamente de jefe de Estado que se le está dando muestra esa relación tan identificada con Rusia, en momentos en donde tendría que haber sido más discreta esa recepción, y sobre todo con los halagos y las relaciones de incondicionalidad. Felizmente para Venezuela, infelizmente para el país, Venezuela no ha votado en la Asamblea General de Naciones Unidas por el hecho de adeudar
de estar entre los pocos países maulas que no cumplen con el pago de la cuota, por lo cual no ha podido votar, pero ciertamente en actitudes como las que tú señalas, muestra una relación privilegiada con Moscú. Embajador, ¿se pueden dar escenarios como los de la Guerra Fría? Otros analistas opinan que no, que la situación es distinta, pero ¿qué opina usted? Recuerdo ahora mismo en la situación extrema de la crisis de los misiles con Cuba. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo diría que no solamente se repite, sino en una situación mucho más grave que la época de la Guerra Fría, porque en la época de la Guerra Fría y en la época del enfrentamiento de Stalin, que hay que ver lo que Stalin, con toda la carga que tuvo en la violación de derechos humanos en la Unión Soviética, en cierta medida fue el creador del sistema de Naciones Unidas y de la Carta de Naciones Unidas. Y siempre la Unión Soviética, a través de diversos representantes, ha estado dentro del cumplimiento del derecho internacional público en cuanto a la teoría. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza, cosa absolutamente negada con la invasión a Ucrania. Pero además prohíbe la amenaza del uso de la fuerza. Y por primera vez Rusia está utilizando la amenaza del uso de la fuerza nuclear. Eso jamás ha sucedido ni siquiera en la época de Stalin. Es decir, claro, siempre entre líneas estaba el temor de un holocausto nuclear y se dieron una serie de acuerdos para tratar de frenar esta carrera armamentista nuclear, pero nunca, hasta ahora, un país ha hecho el uso de la amenaza totalmente prohibida y sobre todo el uso de la amenaza nuclear. Eso evidentemente genera una situación de preocupación y también es la que ha llevado a que Xi Jinping, China, sea más cautelosa. Un aliado que parecía iba a ser un aliado con Rusia ha sido más cauteloso y ha llamado a la búsqueda de una solución pacífica a unas negociaciones en el caso de Ucrania, porque no quiere identificarse con este agravamiento, con esta situación que agrava el ámbito de las tensiones mundiales. Sobre la posibilidad de una escalada, embajador, ¿cómo lo ve usted? Sobre todo después del anuncio de Rusia de la suspensión del acuerdo New START con los Estados Unidos. Lo escuchamos. Así es. Ese es uno de los temas, pero además de eso, cuando uno oye el discurso que recientemente anunció Putin a nivel de los altos dirigentes del país, muestra que es una escalada en la cual justifica una intervención injustificable en el campo del derecho internacional. Y eso evidentemente continúa después de un año de destrucción, un año de genocidios, un año de horror que no parece dispuesto a frenar ese desafío, no solamente contra Ucrania, sino contra todo el mundo, porque el desequilibrio que ha generado esta intervención en Ucrania, en lo militar, en lo económico, en lo social, en lo ético, es una preocupante visión que nos retrotrae a épocas del nacionalsocialismo y esa tendencia a multiplicar la dominación en espacios de países que quieren fijar su autodeterminación y fijar su propio destino y que Rusia no les permite, como en el caso de Ucrania. Ahora, embajador, en este momento se está estudiando la posibilidad de crear un tribunal especial para juzgar crímenes de guerra de Rusia durante la invasión a Ucrania. ¿Cree usted que esto es factible de ser así en el futuro? Sí, yo creo que el Tratado de Roma establece los mecanismos precisamente de condenar a los países que violan la normativa creada por el Tratado de Roma, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es allí donde yo creo que deberían dirigirse, no crear un tribunal ad hoc especial, sino utilizar los mecanismos existentes en el ámbito del derecho internacional. Yo no niego la posibilidad de que haya un tribunal especial, pero eso se hacía en la época en que no había la Corte Penal Internacional. En el caso de la ex Yugoslavia, en el caso de algunos países africanos, se utilizaron cortes en Ruanda, se utilizaron cortes ad hoc. Pero hoy en día hay una Corte Penal Internacional y esa está facultada
para conocer los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y toda esta inaceptable dominación que pretende realizar Rusia en territorio ucraniano. Finalmente, embajador, sobre el devenir de este conflicto, ¿cómo lo ve usted, sobre todo después de la información que también han publicado autoridades norteamericanas en torno a la posible venta de armas de China a Rusia? Lo escuchamos. Es una de las interrogantes que se plantea, ¿cuál va a ser el papel de China? China tiene una fuerza en el tercer mundo, en los países del grupo de los 77, en los países de África, Asia, sobre todo, también en América Latina, y ha sido cauteloso hasta este momento. La posición de China en tratar de mediar el conflicto y tratar de proponer un cese al fuego y frenar con la atroz y criminal destrucción de vidas humanas, tendríamos que aplaudirlas, ¿no? Ojalá China no tenga la tentación de sumarse a la posición totalitaria, inaceptable de dominación de Rusia. Claro, hay algunos elementos que ven la posibilidad de un respaldo de China por los ataques que se han hecho también a China, pero creo que la ruta de China basada en sus propios intereses, en los cuales hay muchos conflictos históricos con la misma Rusia, no debe hacer de China un país incondicional. Tratará de establecer sus relaciones con Rusia, porque también le interesa económicamente todo este embargo que ha realizado los países de la OTAN y de la Unión Europea a Rusia. Han encontrado en China un comprador importante, pero de allí a aliarse militarmente, yo creo que sería, desde el punto de vista del deseo, sería deseable que continúe con la posición cautelosa que ha mantenido China en su diplomacia. Finalmente, embajador, ¿cree usted, como otros analistas, que Rusia se va a terminar convirtiendo en un satélite de China en las actuales circunstancias? Bueno, hoy estamos en un mundo multipolar, sin lugar a dudas, y negar la influencia y el peso de Rusia es absurdo. Al igual que pensar que no es posible que otros aliados con China no puedan tener un papel, el hecho de la presencia de países como Brasil, como África del Sur, como India, todos ellos miembros de una organización vinculada también a Rusia y a China, son un peso importante en el cual no pueden ser descartados hoy en día. De manera que Rusia tiene su historia, Rusia tiene su propia dimensión económica, y no veo que sea un satélite de China, porque tendrá su propia especificidad. Buscará, por supuesto, aliados, pero no creo que vayan a... Porque es que además hay diferencias de tipo cultural, hay diferencias de tipo religioso, hay diferencias de tipo histórico, que Rusia tiene su propio peso, y no creo que vaya a ser ni Rusia satélite de China, ni China satélite de Rusia. Embajador Millos Alcalá, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con las relaciones internacionales de Venezuela y pasa por la guerra en Ucrania, la invasión rusa a este país, y la cercanía entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Vladimir Putin. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.